Bien, empezamos por la siguiente parte. Bien, vamos a empezar la siguiente parte, ¿sí? Tenemos ahora los dos últimos temas, que es tromboembolismo pulmonar y cáncer pulmonar. Cáncer vamos a tomarlo al final porque es la parte, digamos, más compleja de todas. A ver, vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar. Si que han llevado cardiología, de repente le han tomado, han tocado un poco del tema. En sí, el tromboembolismo. Tenemos que tener en cuenta que el tromboembolismo no es venoso, se presenta clínicamente como una trombosis venosa profunda, como embolismo pulmonar, ¿sí? Y el embolismo pulmonar es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente luego del infarto de miocardio o del accidente cerebrovascular. La tasa de incidencia para el embolismo pulmonar, para la embolia pulmonar, va en una tasa aproximadamente de un poco más de 39 por 100.000 habitantes. La incidencia de tromboembolismo venoso es casi 8 veces mayor en individuos de edad avanzada, mayor de 80 años, que en las personas de 50 años. Y la embolia pulmonar puede ser causa aproximadamente 300.000 muertes por año en Estados Unidos. Es bastante mortalidad y es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente después del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Se han considerado diversos factores predisponentes, ¿no? Y se han catalogado como factores de alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Vamos a tener principal consideración con los factores de alto riesgo, ¿no? Y se consideran factores de alto riesgo para embolia pulmonar la fractura de miembros inferiores, la hospitalización por falla cardíaca o fibrilación o flúter auricular en los 3 meses previos, cuando ha habido una cirugía de reemplazo de prótesis de cadera o de rodilla, el politraumatizado, gran traumatizado, cuando ha habido un infarto de miocardio previo en los últimos 3 meses, cuando ha habido una injuria de la columna vertebral también. Se considera factores de riesgo moderado, o puede haber una lista larga, como consideramos enfermedades autoinmunes, quimioterapia, falla cardíaca congestiva, contra, anticoncepción oral, periodo postparto, infecciones, especialmente neumonía, infección de tracto urinario, HIV, cánceres, trombofilia, etc. Y factores de bajo riesgo, como el estar postrado en cama más de 10 días, diabetes, hipertensión arterial, la incrementada, la obesidad, el embarazo, varices, miembros superiores, etc. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a servir para reconocer o tenerlo como antecedente clínico para saber en qué paciente tenemos el riesgo incrementado a desarrollar tromboembolismo pulmonar. La fisiopatología es muy interesante, va en relación a lo que es la patología cardíaca también. La embolia pulmonar interfiere con la situación de intercambio de gases, ¿no? Al dispararse, producir este émbolo, ¿no? Lógicamente ya no va a permitir la circulación sanguínea y esto a nivel pulmonar va a interferir en el intercambio de gases. Pero esto ¿qué va a producir? Va a producir una falla en el ventrículo derecho porque va a haber sobrecarga de presión, ¿no? Que se considera la principal causa de muerte para la embolia pulmonar grave. Va a haber un aumento de la presión arterial pulmonar, ¿no? Va a aumentar esta entre el 30 al 50%, si es que 30 al 50% del área transversal del lecho arterial va a estar ocluida por el émbolo. Si ya tenemos oclusión de la arteria pulmonar entre el 30 al 50, si tenemos una
obstrucción de la arteria pulmonar entre el 30 y el 50%, la presión arterial pulmonar se va a incrementar. La vasoconstricción, inducida por la embolia pulmonar y mediada por la liberación de algunos agentes como el tromboxano o la serotonina, va a contribuir al aumento inicial de la resistencia vascular pulmonar y después de la embolia pulmonar. Esta obstrucción anatómica por el émbolo y la vasoconstricción hipóxica en el área pulmonar afectada van a producir un aumento de la resistencia vascular pulmonar y una disminución proporcional de la distensibilidad de las arterias. El incremento de la resistencia, ¿qué va a producir? Va a producir una dilatación en el ventrículo derecho. Y esta dilatación en el ventrículo derecho va a hacer que alteren las propiedades de la contracción del miocardio. Al prolongarse el tiempo de contracción del ventrículo derecho en la diástole temprana del ventrículo izquierdo, va a conducir a una curvatura hacia la izquierda del tabique interventricular. Y esta desincronización de los ventrículos puede verse exacerbada con el desarrollo de un bloqueo de rama. Como resultado de todo esto, el llenado del ventrículo izquierdo va a estar impedido en la diástole temprana y esto puede conducir a la reducción del gasto cardíaco y contribuir a la hipotensión y a la inestabilidad hemodinámica. Entonces, si ustedes recuerdan todo lo que es la circulación pulmonar, ¿no? Al haber un émbolo, al llegar un émbolo a nivel del lecho capilar, del lecho arterial pulmonar, va a producir, para vencer esta resistencia que se va a producir por trombosis, por la obstrucción, va a producir un aumento de la presión arterial pulmonar. Este aumento de la presión arterial pulmonar va a producir una dilatación y disfunción del ventrículo derecho, porque va a intentar vencer esta obstrucción, ¿no? Entonces, esa dilatación y disfunción del ventrículo derecho va a hacer que se prolongue el tiempo de contracción y va a terminar afectando la función del ventrículo. Y al final, ¿no? Al tener esta disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Se va a disminuir el gasto cardíaco y puede producirse hipotensión y, siguientemente, la inestabilidad hemodinámica. Ahora, toda esta lesión endotelial, epitelial que se va a producir, ¿no? Va a producir niveles elevados circulantes de biomarcadores de lesión miocárdica, ¿no? E incluso puede producir isquemia en el ventrículo derecho, que es muy importante en la fisiopatología de embolia pulmonar. Entonces, debido a todo lo que le hemos explicado, entenderán que la insuficiencia respiratoria en el embolismo pulmonar es predominantemente consecuencia de las alteraciones hemodinámicas, más que de por sí la obstrucción que puede haber de una rama, ¿no? Arterial. Entonces, estas zonas de flujo reducido de las arterias pulmonares obstruidas, que se combinan con las zonas de desbordamiento del lecho calvilar por los vasos pulmonares no obstruidos, han resultado en un desbalance de la ventilación-perfusión y va a contribuir a la hipotemia. Y la embolia distal pequeña, que puede crear áreas de hemorragia alveolar que resultan en hemoptisis, pleuritis, derrame pleural, generalmente va a ser. Pero esta embolia distal, esas áreas pequeñas de hemorragia, que van a producir hemoptisis, toda esa cosa, estas áreas se conocen como infartos pulmonares. Su efecto, como entenderán, es solamente local, es pequeño, ¿no? Entonces, su efecto sobre el intercambio de gases, por lo general, va a ser leve, excepto en los pacientes con enfermedad respiratoria persistente, en graves, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, ¿no? En ellos sí podría manifestarse o podría agravar mucho más el cuadro. Pero entenderán que, como les explicaba, ¿no? La mayoría de estos pacientes, el resultado de la insuficiencia respiratoria más va a ser consecuencia de toda la alteración hemodinámica que se va a producir. La falla aguda del ventrículo derecho, ¿no? Resultado de un llenado del ventrículo derecho anormal, deteriorado, y una salida del flujo del ventrículo derecho disminuida, es un determinante crítico de la gravedad clínica y resultado de la embolia pulmonar aguda. Entonces, como les mencionaba, pues todo es un círculo vicioso, ¿no? Al haber un incremento de precarga del ventrículo derecho, va a haber un aumento, va a haber dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Va a haber un incremento, ¿no? Una distensión de la pared del ventrículo derecho, o activaciones neurohormonales, va a haber inflamación miocárdica,
incremento de la demanda de oxígeno a nivel ventricular derecho, va a haber incremento del shunt auriculoventricular, un aumento del shunt intrapulmonar arteriovenoso, puede haber una isquemia del ventrículo derecho por hipoxia, incluida hipoxia, ¿no? Y esto que va a producir, una vez que haya esta isquemia, esta hipoxia injúrica del ventrículo derecho de lo anterior, va a haber una disminución de la contractibilidad, disminución del gasto del ventrículo derecho, disminución de perfusión coronaria, disminución de la disponibilidad de oxígeno, y todo esto va a llevar al shock obstructivo y por consiguiente la muerte. Entonces, todos los signos y síntomas clínicos, ¿no?, de esta falla manifiesta en el ventrículo derecho y en la inestabilidad hemodinámica indican un alto riesgo de mortalidad temprana, ya sea en la atención hospitalaria o incluso hasta 30 días después del alta. La embolia pulmonar de alto riesgo se define por la inestabilidad hemodinámica y abarca diferentes formas de presentación clínica. Esta embolia pulmonar de alto riesgo requiere diagnóstico, como entenderán, de emergencia, ¿no? Tanto el diagnóstico y tanto el tratamiento tiene que ser de emergencia. Y no necesariamente esperamos la confirmación, sino simplemente un nivel de sospecha lo suficientemente alto. Ahora, es cierto que la ausencia de inestabilidad hemodinámica no excluye la disfunción inicial del ventrículo derecho. Y por tanto, un riesgo temprano elevado relacionado a embolia pulmonar. ¿A qué nosotros llevamos inestabilidad hemodinámica en estos casos? Nos pueden presentar una de las siguientes manifestaciones, como arresto cardíaco, falla cardíaca, donde necesitamos la resucitación cardiopulmonar, como shock obstructivo, cuando tenemos que la presión arterial sistólica está menos de 90, o se requiere vasopresores para alcanzar una presión arterial sistólica mayor o igual a 90. Y, ¿no?, signos de hipoperfusión, como alteración del estado mental, frialdad vital, oligoanuria, anuria o incremento del lactato. Y la otra de formas de la manifestación clínica que nos denomina que hay estabilidad hemodinámica es la hipotensión persistente. ¿Y qué se denomina esto? Cuando la presión sistólica está a menos de 90 o es mayor a 40, ¿no?, en los últimos 15 minutos y no es causado por una arritmia, hipovolemia o por sepsis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar? ¿No? Actualmente, ¿no?, ya que hay una mayor conciencia y una mayor búsqueda de esta patología, ¿no?, y tenemos mayor disponibilidad de pruebas de imágenes no invasivas, principalmente la angiografía pulmonar por tomografía, que es el gold estándar actualmente para el diagnóstico, ha generado una tendencia para que los médicos sospechen e inicien un diagnóstico adecuado y temprano del embolismo pulmonar. Los signos y síntomas son inespecíficos, en la mayoría de casos van a presentar disnea, dolor torácico, incluso presíncope o síncope con hemoptisis o sin hemoptisis. La inestabilidad hemodinámica es una forma rara pero importante de presentación clínica, ya que indica que la embolia pulmonar es central o extensa y hay una reserva hemodinámica severamente reducida. Es muy importante detectar y tratar a tiempo la inestabilidad hemodinámica en estos pacientes. La disnea puede ser aguda y grave en el embolismo pulmonar central y puede ser pequeña, y en el embolismo periférico o pequeño, la disnea puede ser a menudo leve y puede ser transitoria. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca preexistente o una enfermedad pulmonar preexistente, ¿no?, muchas veces el empeoramiento de la disnea va a ser el único síntoma que nos va a hacer sospechar o nos va a indicar que hay una embolia pulmonar. Y el dolor torácico es un síntoma muy frecuente y generalmente es causado por irritación pleural debido a embolia distal, que causa el infarto pulmonar que mencionábamos. Hay que conocer los factores predisponentes para tromboembolismo venoso, y es muy importante, ¿no?, para determinar la probabilidad clínica de la enfermedad.
que aumenta con el factores predisponentes presentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 40% de los pacientes que presentan embolia pulmonar no van a tener ninguno de estos factores. La hipoxemia va a ser frecuente, pero un 40% no va a presentar, ¿no?, una saturación. Una radiografía de tórax con frecuencia es anormal, pero sus hallazgos no son específicos, no nos va a dar un hallazgo patognomónico, un hallazgo muy sugerente en la radiografía de tórax. Puede ser útil sí para excluir otras causas del dolor torácico. Tenemos también cambios electrocardiográficos, ¿no?, indicativos de lo que es el aumento de la tensión ventricular derecho, como la inversión de las ondas T, las derivaciones de B1 hasta B4, bloqueo completo o incompleto de la rama derecha, etc. Entonces, nosotros a partir de nuestros hallazgos clínicos tenemos scores predictores para embolismo pulmonar. Y los scores más usados son el que ven ahí, el de Wells y el de Geneva. El score de Wells, por ejemplo, ¿no?, nos da diferentes puntuaciones, como un antecedente previo, ¿no?, de embolismo pulmonar, una frecuencia cardíaca mayor de 100, si ha tenido una cirugía o ha estado inmovilizado en las últimas 4 semanas, si el paciente presenta hemoptisis, cáncer, signos de trombosis venosa profunda, o hay otro signo probable de embolia pulmonar. Y esto nos va a dar una probabilidad clínica, ¿no?, si es baja, intermedia o alta, o un score de un embolismo no probable o probable. El score de Geneva, ¿no?, nos va a dar previo, igual, ¿no?, nos va a dar diferentes puntajes, de acuerdo a si tenemos un embolismo pulmonar previo, o antecedente de trombosis venosa profunda previo, la frecuencia cardíaca, si ha habido cirugías o fractura en el último mes, hemoptisis, cáncer, dolor en miembros inferiores, dolor por trombosis, por dolor venoso profundo o edema. Si es paciente mayor de 65 años, igual nos va a dar una puntuación de probabilidad clínica como leve, intermedio o alto, o embolismo pulmonar probable o poco probable, o improbable. Entonces, de acuerdo a estas puntuaciones que nos va a dar, ¿no?, nosotros vamos a tener un score clínico de sospecha de embolismo pulmonar. Pero la probabilidad clínica no es nuestra única forma, no debe ser nuestra única forma de diagnóstico. Nosotros tenemos que sustentarlo esto con el gol estándar, que van a ser las imágenes, y con otros exámenes. Y aquí, por ejemplo, tiene mucha importancia el dímero D. Los niveles de dímero D van a estar elevados en plasma cuando hay trombosis aguda debido a una activación simultánea, ¿no?, de la coagulación y la fibrinolisis, como puede ocurrir en estos casos. Tiene un valor predictivo negativo alto, ¿no?, y un nivel normal de dímero D hace que la embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda sea poco probable. Tiene un valor predictivo positivo de los niveles elevados, el valor predictivo positivo de los niveles elevados de dímero D es bajo. Entonces, las pruebas de dímero D no van a ser útiles para la confirmación de embolia pulmonar. Hay que tener en cuenta que el dímero D se va a elevar con frecuencia en pacientes con cáncer, en pacientes que están hospitalizados, en que tienen infecciones severas, en enfermedad inflamatoria y durante el embarazo. Incluso ahora que está muy de boga, ¿no?, dosar el dímero D consecuencia de la infección por COVID. Entonces, consecuencia de esto, ¿no?, el número de pacientes en quienes se debe medir el dímero D para excluir un embolismo pulmonar, ¿no?, aumenta en 3 a la población general en un departamento de emergencias. Pero de negativo puede, en combinación con la probabilidad clínica, excluir la enfermedad sin más pruebas en el 30% de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar. El dímero D lo tenemos que ajustar según la edad. Dice que a partir de los 50 años deberíamos ajustar el valor del dímero D. Una forma fácil es multiplicar por 10 para tener el valor. ¿Esto por qué? Porque tenemos un punto de corte.
Como pueden ver, por ejemplo, ¿no? En los pacientes que nosotros consideramos embolia pulmonar, ¿no? Se considera excluido el diagnóstico y que nosotros no tenemos ningún elemento clínico de riesgo y niveles de dímero de menos de 1000 nanogramos por mililitro. O si podemos excluir el tromboembolismo pulmonar en los pacientes que tienen uno o más elementos clínicos de riesgo, como signos de trombosis venosa profunda, hemoptisis, o tenemos probabilidad de TEPS con los scores y un dímero de menos de 500. Entonces, nuestro punto de corte vendría a ser, si nosotros tenemos un paciente que sospechamos que tuviera tromboembolia pulmonar y tiene uno de los signos clínicos, sea, sea antecedente de trombosis venosa profunda, hemoptisis, tromboembolismo probable, y tiene dímero de menos de 500, entonces nosotros vamos a descartar, por lo menos clínicamente, el tromboembolismo. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo y el dímero D lo tenemos menos de 1000, nosotros vamos a también excluir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo menos de forma clínica. Como le mencionaba, actualmente el método de detección para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es la angiotomografía. Es el método actualmente de elección. Ha reemplazado la angiografía. Era un método donde se instilaba un contraste por vía vascular y luego se tomaban las imágenes para obtener la zona donde estaba obstruido, pero con la consiguiente posibilidad de hacer reacción alérgica al contraste. Entonces, la angiotomografía es el método actualmente de elección para obtener las imágenes de la vasculatura pulmonar en pacientes en que sospechamos embolia pulmonar. Va a permitir una visualización adecuada de las arterias pulmonares hasta los niveles subsegmentarios y tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad muy alta, llega al 96%. Si bien es cierto, como le mencionaba, nosotros podemos encontrar algunos hallazgos radiológicos, como la joroba de Hampton, por ejemplo, que es lo que señala la flecha, ¿no? Es una opacidad triangular, por ejemplo, en la base pleural, y tiene un vértice hacia el centro, que es un signo característico de estos infartos o embolias que se pueden encontrar en la parte distal del pulmón. Nosotros vemos estas radiopacidades triangulares, ¿sí? Es muy poco frecuente encontrarlo en el contexto de un paciente con clínica sospechosa de un embolismo pulmonar y este hallazgo radiológico nos podría ayudar a descartar otra patología. Y sí, de Westermarck, que es todavía más raro encontrar, donde señala la ficha, por ejemplo, hay un aumento de la claridad del parénquima, ¿no? Producto de la obstrucción del émbolo, ¿no? Haber una hipoperfusión y por consiguiente la claridad del parénquima pulmonar y puede asociarse o no a una lesión de la arteria pulmonar. También es poco frecuente encontrarlo y puede ser confusión con algunos artefactos que podríamos encontrar en la toma de radiografía. Pero donde sí no tenemos ninguna duda, no vamos a tener ninguna dificultad tal vez en encontrar estos signos a nivel, signos de tromboembolismo a nivel tomográfico, ¿no? Las tomografías nos van a permitir la visualización de los trombos en las arterias pulmonares. Por ejemplo, en el lado de la izquierda, ¿no? Hay trombos, se encuentra si ustedes ven el contraste que sale de la aorta, va a haber un corte donde señalan las flechas, trombos en las arterias pulmonares, en este caso bilaterales, no va a continuar la circulación, va a haber un corte. Igual en la imagen de su mano derecha, ¿no? Donde señalan las flechas también, demuestra la presencia de trombos bilaterales. Ustedes pueden ver la circulación, ¿no? Sale la arteria pulmonar y pues efectivamente está cortado y no sigue bien el contraste. Ante estos hallazgos, pues no hay ninguna duda de que estamos frente a un embolismo pulmonar. Y bueno, como se ve acá, la angiotomografía supera en muchos casos, tanto por su
factibilidad de encontrarlo, por la menor radiación en comparación, por ejemplo, con la angiografía, por el coste, etcétera, supera lo que es la pruebas de ventilación perfusión o la angiografía pulmonar. La ecocardiografía también es otro examen muy importante dentro de lo que es la evaluación del tromboembolismo pulmonar. Sobre todo nos serviría para ver la funcionalidad del ventrículo derecho, de la dilatación, la contractibilidad, y también puede ayudarnos a lo que es detectar o no la presencia de trombos intracavitarios, ¿no? Que puede ser un signo muy frecuentemente encontrado en los pacientes que tienen embolismo pulmonar. Entonces, nosotros, ¿qué cosa hacemos, no? Si tenemos un paciente que tenemos la sospecha de embolismo pulmonar y que no tiene inestabilidad hemodinámica, pues hacemos nuestro score clínico, ¿no? Para ver si hay probabilidad o no de embolia pulmonar. Una vez hecho nuestras reglas de predicción clínica, si tiene una probabilidad clínica baja o intermedia, ¿no? O tenemos que el embolismo pulmonar no es probable, tomamos un dímero D. Si el dímero D es negativo, no le damos tratamiento. Si el dímero D es positivo, entonces hay una alta probabilidad de embolia pulmonar y le tomamos una angiotomografía. En la angiotomografía, si descarta el embolismo pulmonar, no damos tratamiento, y si lo confirma, pues empezamos a tratar. En cambio, si los scores de probabilidad clínica nos da una alta probabilidad o un embolismo pulmonar probable, entonces no necesitamos tomar el dímero D, sino inmediatamente vamos a la angiotomografía. Si la angiotomografía con alta probabilidad clínica, ¿no?, de embolismo, si la angiotomografía no detecta embolismo pulmonar, no es necesario dar tratamiento y debemos investigar más el caso. Y si la angiotomografía lo confirma, pues vamos a dar tratamiento. Pero esto, lógicamente, estos pasos se van a dar si tenemos un paciente hemodinámicamente estable. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo ideal es hacer una ecocardiografía a nivel de la cama del paciente. La ecocardiografía nos va a decir si es que hay o no disfunción del ventrículo derecho. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, hay que buscar otras causas de inestabilidad. Si hay una disfunción del ventrículo derecho, pues deberíamos llevar al paciente inmediatamente a una angiotomografía. Si la angiotomografía no nos detecta, si no tenemos disponibilidad de angiotomografía, debemos tratar como una gente con alto riesgo de embolismo pulmonar. Si tenemos disponibilidad de la angiotomografía y este es positivo, debemos tratarlo, y si es negativo, tenemos que buscar alguna causa para el shock o la inestabilidad hemodinámica. Entonces, como ustedes pueden ver en este algoritmo, ¿no?, hay puntos muy importantes. El score clínico, si nos da una baja probabilidad o intermedia probabilidad, pues dosamos dímero D. Si es negativo, descartamos la causa, el tromboembolismo. Si es positivo, nos vamos a una angiotomografía. Si es negativo, se descarta, y si es positivo, angiotomografía, pues debemos tratarlo. Con una alta probabilidad de embolismo en nuestro score clínico, entonces obviamos el dímero D, vamos directamente a una angiotomografía, lo que va a descartar o confirmar el diagnóstico. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues vamos a hacer, ahí viene, que es muy relevante usar la ecocardiografía. Si no encontramos disfunción del ventrículo derecho, buscar otras causas de shock. Si encontramos la disfunción, pues vamos a angiotomografía. Si no está disponible la angiotomografía, hay que tratarlo como si fuera un embolismo. Si está disponible la angiotomografía, si esta es positiva, tratarlo como tromboembolismo pulmonar. Si es negativa, buscar otra causa de shock o inestabilidad. Una vez tenemos también la clínica, ya tenemos el diagnóstico, tenemos las imágenes, ahora necesitamos tratarlo. Y para poder tratarlo tenemos que buscar, o tenemos que guiarnos también de un índice de severidad del embolismo pulmonar. Y el índice de severidad va a estar dado por diferentes factores. Ustedes pueden ver aquí el PSI, que es el
índice de severidad del embolismo pulmonar, ¿no? Hay una versión original y una versión simplificada con diferentes parámetros: edad, sexo masculino, cáncer, falla cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, frecuencia cardíaca, presión sistólica, frecuencia respiratoria, temperatura, estado vital alterado, alteración de la saturación. Y de acuerdo al puntaje que tengamos, nos va a dar diferentes clases. La clase 1 y 2, que son en realidad de muy bajo riesgo, ¿no? Para mortalidad, por ejemplo. Y la clase 3, 4 y 5, que son de alto riesgo de mortalidad, que se va elevando de acuerdo a la clasificación. Y como les decía, esto nos va a servir también para definir el tratamiento. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pero al tratarse de un tromboembolismo, pues vamos a utilizar la anticoagulación. Es el primer paso terapéutico. Incluso mientras se establece el diagnóstico, deberíamos empezar la anticoagulación si tenemos toda la sospecha de un embolismo, en caso de riesgo intermedio o alto. Y lo ideal es usar heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux, que es un derivado de estos. En los pacientes inestables hemodinámicamente se deberá utilizar preferentemente la heparina de infusión continua ante la posibilidad de efectuar una reperfusión. También nosotros debemos de tratar la hipoxemia, y esta parte es fundamental. Debemos considerar la reperfusión con tromboembolíticos sistémicos, porque estos disminuyen la mortalidad en tromboembolismo con descompensación hemodinámica. De preferencia, se sugiere utilizar infusiones cortas de activador tisular del plasminógeno, el RTPA, a infusiones más prolongadas de estreptoquinas o uroquinasa. Se prefiere el RTPA, la estreptoquinasa o a la uroquinasa. En los pacientes en que la trombolisis ha fallado o esté contraindicada, la embolectomía quirúrgica de urgencia o el tratamiento invasivo hemodinámico son alternativas. Otra pauta de tratamiento puede ser el filtro de la vena cava inferior. Este solamente se recomienda en pacientes con contraindicación para la anticoagulación, o quienes tengan un tromboembolismo recurrente bajo un adecuado tratamiento anticoagulante. En todos los casos, el alta recomienda, al alta hospitalaria se recomienda anticoagulación, ¿no? Sobre todo con endoxaban, rivaroxaban, epizaban o dabigatran, ¿no? Por su excelente perfil de eficacia y una menor tasa de hemorragias mayores, en especial la hemorragia intracraniana. Y los antagonistas de la vitamina K son una alternativa si estuviesen primeros contraindicados. Entonces, en los pacientes que tienen un embolismo pulmonar agudo, nosotros debemos empezar con anticoagulantes, siempre. Los anticoagulantes, lo ideal es utilizar heparinas de bajo peso molecular. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica y es de alto riesgo, nosotros debemos plantearnos en que el paciente debe ir a un tratamiento de reperfusión con soporte hemodinámico, que es lo principal. Si el paciente no presenta inestabilidad hemodinámica, ¿no? Tenemos que distinguir entre bajo a intermedio riesgo de embolia pulmonar. Y esto es a través, ¿no? del índice de severidad y la difusión del ventrículo derecho. Y de acuerdo a eso vamos a seleccionar cuál es la mejor opción terapéutica. Incluso si tiene un bajo riesgo y no tiene razones para hospitalización y un adecuado soporte familiar, el tratamiento puede ser ambulatorio. Y hospitalizado, ¿no? Utilizando marcadores como la troponina, por ejemplo, podemos el paciente llevarlo a tratamiento de reperfusión, si es que el paciente se deteriora. En la parte de tromboembolismo. Y ahora vamos por... Creo que está. Ahora vamos por el último tema, que es el de cáncer de pulmón. Dejamos cáncer de pulmón al final porque
Muchas veces el cáncer de pulmón va a ser el resumen de toda la patología respiratoria que van a encontrar. Porque su presentación, uno, es muy variada, otro, las complicaciones que puede tener y la importancia que tiene actualmente. Bien, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón pues, se va a originar en las células del epitelio respiratorio del parénquima y hay dos grandes categorías que deben acordarse que tienen que diferenciarse, que ustedes tienen que diferenciar tanto en el estadiaje, el manejo y el pronóstico. Y ese se divide en el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. El cáncer de pulmón de células pequeñas va a estar derivado sobre todo de células con características neuroendocrinas, que van a ser el 15% del total aproximadamente. Y el cáncer de pulmón de células no pequeñas va a ser el 85% de los cánceres. Este cáncer de células no pequeñas, el más frecuente, se va a subdividir principalmente en adenocarcinoma, en carcinoma de células grandes y en carcinoma de células escamosas. Ahora, el cáncer de pulmón, si bien es cierto, hay varias etiologías, el agente causal más importante es el tabaco, ¿no? El tabaquismo, ya sea por consumo, el fumador pasivo, o por exposición, o por exposición, que es el fumador pasivo, o el fumador activo, que es por consumo, va a ser el factor más importante para el desarrollo del cáncer de pulmón. Otros factores de riesgo que son importantes es la exposición a la radioterapia o exposición a toxinas, la fibrosis pulmonar puede desencadenar en un cáncer, la infección por VIH, el alcoholismo, factores hereditarios, incluso el EPOC postula que puede ser un factor de riesgo para el cáncer pulmonar o incluso que puede tener una misma origen. Se basa sobre todo en que el principal factor que se está estudiando es el factor de crecimiento epidermal, que es EGFR. Acuérdense ese nombrecito, por esas siglas, porque es muy importante para el tratamiento. Este EGFR es miembro de la familia de receptores HER. Es una proteína transmembrana con actividad tirosina intrínseca. Entonces, ¿qué va a pasar? Este receptor, la unión entre el receptor y el ligando va a originar cambios estructurales en el dominio extracelular del receptor. Y esto va a regular la proliferación, crecimiento, supervivencia y diferenciación de las células malignas. Digamos que va a ser el gatillo, ¿no? Para que empiece la proliferación, para que se disminuya la apoptosis y que haya la diferenciación a las células malignas. Y por consiguiente, origine el cáncer. El cáncer pulmonar es una de las neoplasias más frecuentes del mundo, se considera que el 13% de todos los cánceres y es una de las principales causas de muerte a nivel del mundo. En Perú se considera que se ubica en el tercer lugar en los varones y en el quinto lugar en las mujeres. Y va a representar la sexta causa de muerte con una tasa de 8.9 por 100.000 habitantes. Si bien es cierto, el cáncer de pulmón, dice que es una de las frecuentes, pero no es la más frecuente, pero sí probablemente es la más mortal. El cuadro clínico del cáncer de pulmón, por lo general, va a ser asintomático hasta cuando ya presenta alguna complicación local, o está avanzado o hay una metástasis. ¿Y por qué va a presentar los síntomas? Sobre todo por el efecto local del tumor, por diseminación regional o a distancia. Incluso puede presentarse síndromes paraplásicos. Entonces, los síntomas más frecuentes van a ser la disnea, el dolor torácico y la pérdida de peso. Esos cuatro van a ser los síntomas más frecuentes que va a presentar el cáncer de pulmón. La tos va a estar entre el 50 y el 75% de los pacientes. Por lo general va a ser una seca cuando un tumor a nivel de parénquima pulmonar va a ser ya productiva o incluso con hemoptisis cuando involucra un daño o una infiltración a nivel bronquial. La hemoptisis va a presentarse entre el 20 y el 50% de los pacientes. El dolor torácico, hasta el 40% de los pacientes va a referir un dolor tipo sordo u opresivo, persistente, lugar donde, sobre todo donde se ubica el tumor, o en el área de extensión, que va a ser la pared torácica, mediastino o pleura, dependiendo del caso. Hay que considerar también que el dolor puede ser pleurítico cuando hay infiltración de la pleura, o también puede ser un dolor como el descrito en el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por estado hipercoagulable. La disnea, también hasta el 40% de los pacientes, puede ser secundaria obstrucción de la vía aérea intrínseca por
afección misma del bronquio o extrínseca por compresión. La disnea puede ser también por atelectasias, por émbolos tumorales, por neumotórax, por efusión renal o pericárdica, por tromboembolia pulmonar también en estados incoagulables. El examen físico, los sibilantes localizados pueden corresponder a una obstrucción del bronquio, y si nosotros encontramos un estridor, ¿no? Puede ser por obstrucción de la tráquea o de vía aérea principal. También podemos encontrar disneas por una parálisis diafragmática, que puede ser cuando está infiltrado el nervio frénico. Muchos pacientes van a presentar ronquera, y cuando hay esta ronquera, esta disfonía, puede ser secundaria a infiltración del nervio recurrente laríngeo. Va a haber afectación pleural entre el 10 al 15% de casos. Se manifiesta como un engrosamiento pleural que puede estar asociado no a derrame pleural. ¿Por qué es muy importante el valorar la afectación de la pleura? ¿Por qué? Porque solamente entre el 5 al 14% de los pacientes con cáncer de células no pequeñas y que tienen derrame pleural son potencialmente resecables. Ya prácticamente la mayoría de cánceres que ya encontramos con derrame pleural pues ya perdieron la opción quirúrgica. Y por eso es muy importante la detección del derrame pleural. Los derrames malignos son por lo general exudados, serosos o serosanguinolentos. Otro síntomas característicos que vamos a encontrar va a ser el síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior se va a presentar con mayor frecuencia en el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Clínicamente el paciente va a tener disnea, tos, dolor y disfagia por compresión. Vamos a encontrar las venas del cuello dilatadas, un patrón venoso proveniente en el pecho, edema facial, ya una apariencia pletórica, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Muchas veces asociado radiológicamente a una lesión, a una masa a nivel de lóbulos superiores, de mediastino superior. Por compresión van a producir la imagen que vemos al costado, ¿no? Dilatación de las venas en la parte superior del tórax. Puede haber un edema en la región superior también del tórax, supraclavicular e incluso hasta de la cara o hemicara, cuello y hemicara, producto de la compresión de vasos y también de los linfáticos. Otro síndrome que podemos encontrar también es el síndrome de Pankos, mayormente en el carcinoma pulmonar de células no pequeñas y muy frecuentemente en el de células escamosas. Vamos a encontrar característicamente un dolor a nivel del hombro, que se vaya hasta antebrazo, escápula, incluso a los dedos. Se asocia al síndrome de Horner, la imagen con una miosis, ptosis, endoftalmos y anhidrosis hemifacial. Ese es el síndrome de Horner. Y esto se produce por compromiso de los nervios simpáticos. También podemos encontrar destrucción ósea y atrofia de los músculos de la mano. Todos esos que les mencionaba al inicio son síntomas a nivel pulmonar, torácico, pero va a haber síntomas torácicos también. Y estos por lo general van a ser frecuentes debido a metástasis a distancia. Cuando afectan el hígado, las glándulas adrenales, el hueso, el cerebro, que son los lugares con mayor afectación secundaria en cáncer pulmonar. Y también tenemos los síndromes paraneoplásicos. Entre los síndromes paraneoplásicos más frecuentes a nivel en relación al cáncer pulmonar, tenemos la hipercalcemia maligna. Esta hipercalcemia maligna va a ser secundaria al compromiso óseo, o menos frecuentemente por sección tumoral de la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Los síntomas que va a tener el paciente va a ser anorexia, náusea, vómitos, estreñimiento, letargia, poliuria, polidipsia, incluso lo pueden llevar a la deshidratación. Otro de los síntomas paraneoplásicos frecuentes es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, MENSI-HAD, muy relacionado al cáncer de pulmón de células pequeñas. Sobre todo, los síndromes paraneoplásicos se relacionan mucho a los que son los cánceres de células pequeñas, ¿no? MENSI-HAD va a representar el 75% de todas las cánceres de células pequeñas, ¿no? Va a representar el 75% de todas las enfermedades malignas con CIHAD. Cuando nosotros tenemos este síndrome, la presencia de ese síndrome, sí o sí tenemos que descartar un cáncer pulmonar y sobre todo de células pequeñas.
La severidad de los síntomas va a estar en relación sobre todo al grado de hiponatremia. Va a presentar el paciente anorexia, náuseas, vómitos, y si el paciente llegara a presentar edema cerebral, pues irritabilidad, inquietud, cambio de personalidad, confusión, convulsiones, el paciente puede llegar al coma y la muerte por paro cardiorrespiratorio. También va a haber síndromes neurológicos paraneoplásicos por afectación de pares craneales, encefalitis autoinmune, una osteopatía hipertrófica con hipocratismo y proliferación perióstica de los huesos tubulares, hipocratismo digital, ¿no? También pueden afectarse otras articulaciones como los tobillos, rodillas, muñecas, codos, etc. Puede haber dermatomiositis y polimiositis que se va a caracterizar o el paciente va a manifestar debilidad muscular. Y un síndrome de Cushing debido a la producción ectópica de la hormona corticotropina suprarrenal. Y el paciente va a tener debilidad muscular, pérdida de peso, hipertensión, hirsutismo, osteoporosis, hipocalemia, hiperglicemia en los exámenes de sangre. Muy importante también, lo vamos a ver un poco para lo que es el tratamiento, es en qué estado tenemos el paciente en general, ¿no? Muy aparte de síntomas, todo, y muy usado es esta escala de valoración del paciente oncológico, que es el ECOG, donde nos va a dar una diferente puntuación desde el 0 al 5, ¿no? El 0 es asintomático, el 1 por alguna restricción, el 2 es incapaz de trabajar, el 3 es capaz de algún cuidado, pero tiene más del 50% despierto, el 4 es capacidad total, y el 5 es cuando el paciente ya fallece. Entonces, esta escala de Koch, por ejemplo, es muy importante tenerla, valorarla, en el caso, por ejemplo, de que en qué condición tenemos al paciente para poder empezar un tratamiento. Y lo vamos a ver. Ahora, diagnóstico. Es cierto, nosotros podemos detectar con la clínica, podemos utilizar alguna imagen diagnóstica, por imágenes, por ejemplo, ¿no? Necesitamos la confirmación histológica. Ya tenemos los antecedentes, el hallazgo clínico, las imágenes, y sí o sí necesitamos una confirmación histológica. La confirmación histológica va a ser muy importante para poder determinar la estirpe y el tratamiento que va a vivir el paciente. Se va a obtener por alguna técnica invasiva cualquiera, broncofibroscopía, una biopsia percutánea de aguja, una toracocentesis, una biopsia pleural, y esto de acuerdo a la ubicación del tumor, si es central, si es periférico, si es extratorácico. Si el tumor es central, se prefiere una broncoscopía. Si el tumor es periférico, se prefiere una punción con aguja, punción percutánea con una biopsia percutánea con aguja, ¿no? Con ecográfica o tomográfica. Sin embargo, de todos, el test diagnóstico de elección actualmente es la broncofibroscopía. Se va a asociar con la evaluación ganglionar regional por ultrasonido, que es el EBUS, o sea, es una ecobroncoscopía. Y puede estar también asociado o no a ultrasonido endoscópico, el EUS, sobre todo en los pacientes con cáncer de pulmón de ubicación central, como les mencionaba. Hay diferentes técnicas para obtención de muestra a través de la broncoscopía, como la biopsia endobronquial, etcétera, bronquial, cepillado, lavado, etc. Y bueno, tumores periféricos, como lo mencionaba, la broncoscopía tiene una menor sensibilidad diagnóstica en comparación con las biopsias percutáneas con aguja. La lista de procedimientos es larga, van desde lo menos invasivo, que es la broncoscopía, una broncoscopía rígida, un EBUS. El EBUS lo que hace es poder ver, como es una ecobroncoscopía, es un ecógrafo puesto en el cabezal del broncoscopio, como ven en la imagen superior, y eso nos va a ayudar a ver ecográficamente las adenopatías, los ganglios mediastinales. A través del equipo se puede insertar una aguja con guía ecográfica y poder realizar la punción de estos ganglios mediastinales. Y eso puede servir tanto para diagnóstico como para estiaje. Otra opción es la navegación electromagnética, que todavía no hay acá en Perú. La biopsia percutánea con aguja fina o gruesa, que se puede hacer con guía ecográfica o con guía tomográfica. Y ya los procedimientos quirúrgicos que son más invasivos, ¿no? Como la videotoracoscopía y la mediastinoscopía. Dentro de lo que son exámenes de laboratorio, vamos a requerir siempre por lo menos un hemograma, electrolitos, calcio sérico, perfil hepático, una creatinina sérica y lactato.
O sea, tenemos que ver nuestro equilibrio hidroelectrolítico, el nivel del calcio para detectar si es que el paciente tiene o no una hipercalcemia maligna, perfil hepático para ver si hay o no infiltración hepática, el renal, lo mismo, ¿no? El lactato de circulasa que nos va a ayudar un poco para lo que es, junto con la fosfatasa alcalina, para lo que es detectar metástasis ósea, etc. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, ¿no? La función hepática alterada nos puede hacer sospechar de una metástasis hepática, la elevación del calcio, un síndrome paraneoplásico como la hipercalcemia maligna o metástasis ósea. Si nosotros sospechamos de metástasis ósea, pues podemos de repente solicitar una gammagrafía ósea para detectarlo. La fosfatasa alcalina, pues también por metástasis ósea o hepática. Y bueno, hay unos marcadores tumorales que en cáncer de pulmón no son tan específicos, no son mucha ayuda para el diagnóstico y en algo podrían ayudar para lo que son la evolución del cuadro clínico y detectar posibles recurrencias cuando el paciente está siendo tratado. Dentro de lo que es el estudio para imágenes, son muy importantes porque nos van a ayudar a detectar, a evaluar las características del tumor, a determinar el estadio de la enfermedad, a identificar lesiones que requieren biopsias para diagnóstico estadial, para planificar la cirugía o la radioterapia, para reestadiar o reestudiar la extensión de la enfermedad después de la terapia. Por ejemplo, pues la imagen de la izquierda a veces se nos puede pasar, incluso no podemos tomar mucha atención en que el paciente tiene un nódulo ahí en el pulmón pequeñito, que es mucho más práctico, mucho mejor detectarlo en ese estadio a poder detectar en el estadio más avanzado, como ven en la imagen derecha, donde tiene una masa, ya no es un nódulo, sino una masa, porque mide más de 3 centímetros, asociado a derrame pleural. Y como les mencionaba, pues cuando ya tiene derrame pleural, prácticamente en la mayoría de casos ya el paciente no puede ser candidato a tratamiento quirúrgico y por lo general solamente es tratamiento paliativo. Radiografía de tórax, la técnica de imagen es insuficiente por sí sola para diagnosticar y estadiar el cáncer. Sin embargo, hay una ventaja sobre otros exámenes, ¿no? Que es ampliamente disponible, la encontramos por todos lados y es económica. Nos va a proveer así algo de información sobre la presencia y extensión de enfermedad con una mínima dosis de radiación. Si nosotros tenemos una lesión que es sospechosa, no debemos perder tiempo en solicitar una tomografía. Lo antes posible. Si en una radiografía tenemos una lesión sospechosa, lo ideal es tomar lo más rápido posible una tomografía. Y la tomografía, como les mencionaba, debe ser realizada en todos los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón para caracterizar el tumor y evaluar compromiso ganglionar y evaluar probable metástasis a distancia. Tiene una limitación, que es una baja precisión para la identificación de las metástasis, por eso es que mediastinales, ¿no? No es muy bueno para identificar la metástasis ganglionar o el compromiso ganglionar, es por eso que mencionaba que se prefiere ahí una ecobroncoscopía. En otros sistemas, para detectar una metástasis sí nos va a servir una tomografía de abdomen y cerebral, por ejemplo, para detectar metástasis a distancia. Y como mencionaba, pues si bien apenas tenemos una lesión sospechosa, vamos a esa radiografía donde está la flecha y tenemos una lesión nodular allí, tenemos inmediatamente que tomar una tomografía que nos va a permitir ver con mucha mejor definición la lesión que podemos tener ahí. ¿Existen otros exámenes que nos pueden ayudar? Sí. El PET-CT, que es la tomografía computada por emisión de positrones, el 18F-fluoro 2-deóxido de glucosa, o FG. Esto nos permite que poder evaluar la actividad metabólica del tumor. Y eso nos va a permitir también ver el compromiso mediastinal y metástasis. ¿Pueden ocurrir algunos falsos positivos? Sí, con lesiones benignas que captan el FDG, ¿no? Ahí va a haber algunas lesiones benignas como infecciones, como la tuberculosis, por ejemplo, ganglios inflamatorios, como pueden ver a veces en pacientes que tienen lupus o en pacientes que tienen artritis reumatoide, ¿no? O cualquier enfermedad granulomatosa, como vimos en la enfermedad de Wegener, ¿no? Churach-Strauss podría tener de repente ganglios que captan este FDG,
este fluoruro de glucosa y nos puede dar un falso positivo. Falsos negativos, cuando existen focos microscópicos, cuando los van muy pequeños, ¿no? Y menores de 10 milímetros, a veces nos puede dar un falso negativo. La gammagrafía ósea es otro examen de ayuda, ampliamente usado para evaluar la enfermedad a nivel óseo. Es una técnica mucho más barata que las anteriores y disponible. Está indicado para el estadiaje de los pacientes asintomáticos, evolución del dolor persistente, determinación de extensión ósea, ¿no? Y evaluación también de respuesta al tratamiento. Por ejemplo, imagen de una PET-CT, ¿no? Del contraste, el 18-FDG nos va a dar una imagen reluciente, digamos así, ¿no? A marcar, tanto a nivel de la masa como a nivel de los ganglios intestinales. Entonces, esto nos ayuda mucho para el diagnóstico. Evidentemente aquí es bastante notoria la masa, no tendríamos mucha duda en establecer el diagnóstico. Nos ayudaría tal vez mucho más en estos nódulos pequeños, como pueden ver en la imagen que apareció, ¿no? Cuando tenemos un nódulo pequeño y empieza a captar el contraste y se vuelve muy visible el contraste, como marcan las flechas, ¿no? Ahí nos ayuda mucho. Sin embargo, cuando las lesiones son pequeñas, como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado porque son los falsos positivos. Esta es una imagen de gammagrafía, ¿no? Donde pueden verse ahí un cáncer de pulmón, ¿no? Que ha hecho una metástasis ósea a nivel de miembro inferior. Y también nos va a servir la gammagrafía para poder detectar a dónde hay metástasis. Ahora, todos estos exámenes, tanto la gammagrafía, bueno, la tomografía, el PET-CT sobre todo y la ecobroncoscopía nos van a servir para la estadificación del cáncer. La estadificación del cáncer de pulmón se va a dar por unos parámetros que es el TNM. El T viene en relación a lo que es el tamaño del tumor, como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el T0 cuando hay un tumor primario sin in situ, el T1 cuando es menos de 3 centímetros, el T2 cuando es de 3 a 5 centímetros, y el T4 es cuando es mayor a 7 centímetros. Y ahí vienen de su clasificaciones, T1A, T1B, T1C, T2A, T2B, etc. Eso es de acuerdo al tamaño y a qué cosa está comprometiendo. Si hay otro compromiso aparte del tumor, si está invadiendo mediastino, diafragma, la pleura, etc. El siguiente punto es el N. El N nos va a hablar sobre los nódulos linfáticos. Por ejemplo, ¿no? El N se va a clasificar igual como el T se clasifica en T0, T1, T2, T3, pero el N se va a clasificar en N0, N1, N2, N3. El N0 cuando no hay metástasis regional, no hay invasión de linfáticos. El N1 cuando es afectación iliar ipsilateral. Con el N2 cuando es ipsilateral y subcarinal. Y el N3 cuando ya hay afectación contralateral. Y el M es cuando hay metástasis. El M0 y M1. M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis. Y el M1 se puede subdividir en 1A, 1B, 1C, de acuerdo a lo que va a afectar, ¿no? El M1 es solamente cuando hay efusión pericárdica o pleural, por ejemplo. Por eso que cuando hay derrame pleural ya se considera un estadio avanzado, imagínense, ¿no? Ya es un M1, ya se consideran metástasis. El M1C cuando ya hay múltiples metástasis extratorácicas. Bien, entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos a tener, de acuerdo al tamaño del tumor, si tenemos un ganglio no en determinada zona, o si tenemos metástasis o no, nos va a dar diferentes estadios. Y los estadios van a ser el 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C o 4A, 4B. Lógicamente, mientras más avanzado sea el estadio, estadios C, estadios C, estadios 4, la mortalidad, el pronóstico de supervivencia va a ser menor. Y la opción terapéutica también va a ser menor. Y bueno, imaginemos que se puede entender un poco mejor, ¿no? Estadio 0 es cuando tenemos un carcinoma in situ, por ejemplo, ¿no? Prácticamente no hay ninguna afectación de ganglios. El estadio 1 es cuando tenemos, como les mencionaba, tumores de pequeños tamaños. El estadio 1A, tumores de pequeño tamaño y no hay afectación ganglionar regional.
El 1B, el tumor va a ser un poco más grande. El 2A va a ser un tumor más grande, con N0 todavía sin afectación regional de los ganglios. El estadio 2B ya va a tener afectación ganglionar. Y si va progresando, ¿no? El 3B, cuando hay un mayor, de repente un crecimiento mayor del tumor y que afecta a estructuras ya pleurales, por ejemplo, o ya afecta a estructuras mediastinales, y hay compromisos ganglionares. Igual en el estadio 3C, el estadio 3D o el estadio 3C y el estadio 4, que es cuando ya presenta metástasis. Y como le mencionaba, de la clasificación histológica de cáncer de pulmón, pues es bastante amplia. Hay que tener en cuenta los que mencionaba al inicio, ¿no? El adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células grandes. Los otros de mayor frecuencia también es en los tumores linfocíticos, entre ellos el linfoma, los tumores de origen ectópico, con los tumores de células germinales, el timoma intrapulmonar y, bueno, los tumores metastáticos. Son los que con mayor frecuencia vamos a encontrar a nivel pulmonar. El manejo del cáncer de pulmón es eminentemente multidisciplinario, no compete solamente a un homólogo, tiene que ingresar un oncólogo, tiene que ingresar tal vez otros especialistas de acuerdo a la sintomatología y al compromiso que va a tener el paciente. Se postula tratamiento quirúrgico, como les mencionaba, cuando la localización cuando tiene una única localización del pulmón y no hay compromiso ganglionar. Puede haber lobectomías, resecciones sublobarias, puede haber cuando hay compromiso de pared, resección de la pared, cierta parte de la pared táxica, puede comprometerse o puede hacerse también secciones regionales de los mediastinos, de los ganglios mediastinales. También puede usarse radioterapia o quimioterapia. Y en esta parte de la quimioterapia, como les mencionaba, es importante conocer o tener en cuenta los estadios clínicos, el estadio que le mencionaba, el 1, el 2, 3, 4, 5, todo de acuerdo al TNM. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a variar de acuerdo al estadio. Por ejemplo, si tenemos un estadio 1 o 2, donde es un tumor localizado sin afectación ganglionar, pues está indicado la resección tumoral. Si tiene el estadio 1 o 2A con alto riesgo quirúrgico, tenemos que hacerle radioterapia. Si ya está operado, por ejemplo, y hay márgenes negativos, no hay infiltración en los márgenes, simplemente podemos considerar ya no damos más tratamiento y tenemos que observar al paciente. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que en estadio 1 que ha sido dado, pero los márgenes quirúrgicos son positivos, entonces hay que considerar quimioterapia. Por ejemplo, tenemos un paciente en estadio clínico 3, potencialmente resecable, hay que darle quimio y radioterapia antes de la operación. Si el paciente en estadio 2B3 es una cirugía que consideramos resecable, por ejemplo, sin compromiso pleural, sin derrame pleural, entonces se hace una cirugía de resección tumoral y se disecan los ganglios mediastinales. Con el mismo estadio 2B o estadio 3, pero es irresecable, el paciente debe ir a quimioterapia basada con platinos y radioterapia. Si el estadio clínico es 3, es sintomático, el estadio funcional, el ECOG, es 3, 4, ¿no? De avanzada, es un paciente que está postrado, que no se vale por sí mismo, tiene comorbilidades, no es candidato a tratamiento curativo, solamente se le da radioterapia paliativa. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto el estadio clínico, tanto el estado clínico, por ejemplo, COG, tanto nuestro TNM y nuestro estadiaje nos va a servir para poder nosotros ofrecer o para poder postular un tratamiento, ¿no? Puede ser a veces curativo o a veces paliativo de acuerdo al estadio en que tengamos al paciente. Es muy importante ahora esto todo porque pues se ha estudiado ya molecularmente y existen mutaciones cuando hay mutaciones en este eje que mencionábamos al inicio, pues hay medicamentos específicamente para ellos, como el erlotinib, con muy buenos resultados y con muy buena tolerancia del paciente. Otros como los inhibidores del receptor PDL1, el pembrolizumab, podemos utilizar bevacizumab, el platinos como carboplatino, cisplatino,
el Pemetrexed, que son diferentes medicamentos que ahora se están usando y que ayuda mucho cuando nosotros tenemos una muy buena muestra, ¿no?, de las biopsias para hacerle una serie de estudios y ver qué exactamente va a ser el medicamento con el que mejor va a responder el paciente. Y por lo menos este cuadro de resumen de la primera parte, porque hay muchos más, pero son mucho más complejos, ¿no? Si tenemos un paciente con cáncer pulmonar de células no pequeñas, con o sin mutaciones, hemos hecho ese estudio. Si tiene estas mutaciones que estamos buscando del EGFR, de otros genes como el LK o el ROS1, si no tiene mutaciones y tenemos un estado clínico, un ECOG de 0 a 1, de acuerdo a su histología, ¿no? Si eso es no escamoso, pues postulamos un tipo de tratamiento, ¿no? Rolizumab, por ejemplo, con carboplatino y permetrexed. Si tenemos un COX-01 de cualquier histología, pues preferimos de repente carboplatino con gemcitabina, pembrolizumab, etc. Si es un ECOG mayor o igual a 2, pues ya cambiamos la terapéutica, ¿no? Entonces, ZC, la quitaxel, etc. Ahora, si encontramos estas mutaciones del EGFR o de otros genes, de acuerdo al estudio que hemos hecho de la biopsia, pues ya vamos, como ustedes verán, no un tratamiento tan general, sino un tratamiento mucho más específico. Desde el EGFR, pues damos específicamente erlotinib, osimertinib, afatinib. Si es una mutación de la LK, también tiene sus medicamentos específicos, igual con el ROS1, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, esa es la necesidad de poder hacer un diagnóstico histológico, no solamente radiológico, no solamente clínico. Diagnóstico histológico con la evaluación adecuada del tejido pulmonar nos va a permitir elegir el tratamiento que va a ser el más adecuado para el paciente. Y con eso creo que terminamos. Y con eso hemos terminado las clases. Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de las clases? He acabado una maratón de clases. ¿No hay ninguna consulta? Bien. Bueno, entonces con esto hemos terminado las clases. Muchas gracias por su atención. Creo que ya vamos la parte de respiratoria. Ha sido un gusto estar con ustedes en estas semanas. Espero que les haya servido de algo. Espero que les haya gustado algo aparte de... Es bastante denso a veces. Es bastante información en poco tiempo. Es diferente hacer la parte, en realidad, en la parte virtual es diferente a la parte presencial. Y bueno, si no hay ninguna consulta, muchas gracias y tengan un buen domingo. Gracias.